Bien, queridos amigos, quiero compartirles una porción de la Escritura. Algo que dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 45. Y allí dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. Felipe había hallado a Jesús, o mejor dicho, Jesús había hallado a Felipe, porque antes de eso dice que Jesús halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe obedeció el llamado del Señor. Y él supo que había encontrado aquel de quien había escrito Moisés en la ley, así como los profetas que habían anunciado la venida del Santo, que habían anunciado la venida del Justo, del Autor de la vida, que se llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que también se llamaría Padre Eterno, Príncipe de Paz, Admirable Consejero, Dios fuerte. Y Felipe supo que había hallado al Mesías prometido, de quien habían escrito los profetas y Moisés, y fue a darle las buenas noticias a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es que déjeme decirte algo, querido amigo: cuando uno encuentra algo valioso, se lo tiene que decir a alguien. Uno quiere compartir esa buena noticia con alguien, con los más acercados a uno. Está como en la antigüedad, en el viejo oeste, en Estados Unidos, que era la época hace como 100 años del viejo oeste, la época de los vaqueros y de los apaches. Y en esa época, cuando se encontró oro en el oeste de Estados Unidos, y las buenas noticias se esparció por todo Estados Unidos, de que allá por los lados de California habían encontrado oro, y la noticia se esparció, y la gente empezó a venir en caravanas desde lejos para tratar también de encontrar oro. Pero la noticia se esparció. Es que cuando se encuentra algo valioso, se publica, se dice. Y esto fue lo que quiso hacer Felipe. Halló al Mesías. Ahora, si eso es encontrar un tesoro aquí en la tierra, como encontrar una mina de oro,
cuánto mejor es encontrar el que nos puede impartir la vida eterna y el perdón, el que nos puede abrir la puerta al reino de Dios, a la gloria eterna, para encontrar la paz para nuestra alma. ¿Cuánto más vale compartir esa noticia cuando hemos hallado a Jesús, el Cristo, el Salvador de los hombres? Yo me recuerdo que leí una historia de un hombre que buscó tesoros submarinos y anduvo buscando tesoros submarinos con barcos especializados en eso. Creo que fue por 16 o 17 años. Y después de 17 años, creo que fue, encontró un barco hundido cerca de las costas de Estados Unidos, de Key West, en la Florida. Encontró un galeón español llamado la Atocha. Y en el barco que se había hundido, creo que fue por los años 1600, por una tormenta, en ese barco español se halló un tesoro de más de 400 millones de dólares. En ese tiempo, la búsqueda de este hombre que buscaba tesoros submarinos había producido su fruto después de 16 o 17 años. Pero cuánto mejor es hallar a Jesús. Él es el verdadero tesoro del hombre. Como dijo el Señor, un tesoro escondido en el campo. El campo es el mundo y el tesoro es Él. Pero este es un tesoro celestial. Un tesoro que el que lo encuentra sabe que lo encontró. Felipe supo que había hallado al Mesías, al Cristo, al Salvador de los hombres. Él sabía que lo había hallado. Él lo supo en su corazón. Déjeme decirte que cuando uno realmente halla a Jesús, lo sabe. No es hallar religión. Hallar religión es muy diferente que hallar a Jesús. El hombre puede amontonarse religión tras religión, pero no es lo mismo hallar religión que hallar a Jesús. Hallar a Jesús es hallar una nueva vida. Allá cuando se halla a Jesús, ¿sabe qué pasa? La vida empieza a girar alrededor de Él. Como la tierra gira alrededor del sol, el que halla a Jesús, su vida empieza a girar alrededor de Él. Él viene a ser el centro de su vida. Por eso hallar a Jesús no es hallar religión. Hallar a Jesús es hallar al Salvador de los hombres. Es un ser. El Salvador del mundo. No es una religión. Es el Hijo del Dios viviente. Y el que lo halla sabe que lo encontró. Porque su vida empieza a cambiar. Su vida ahora, el centro de su vida viene a ser Jesús. En eso se sabe cuando el hombre encuentra a Jesús, cuando haya al Salvador. Su vida empieza a ser extraída del mundo.
extraída de las tinieblas, porque Cristo viene a sacarlo de las tinieblas, viene a sacarlo del pecado, a romper el yugo del pecado en su vida. Entonces empieza a salir de las tinieblas. Buenas tardes, feliz Navidad. Gracias. Se llama ya Custodio. Empieza su vida a salir de las tinieblas, del mal, del pecado. Empieza a ser extraído, rescatado por la mano del Salvador. Y el dominio de este mundo de las tinieblas empieza a perder su agarre hasta que lo suelta, porque Cristo lo libera. El Señor dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo liberare, seréis verdaderamente libres. El que encuentra a Jesús empieza a ser liberado de las tinieblas, liberado del poder del pecado, del dominio del pecado. Como el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero fue sacado por la mano poderosa de Dios. Dios sacó a Israel de Egipto con un brazo extendido, con brazo poderoso. Trajo plagas sobre Faraón y sobre Egipto y liberó a su pueblo del yugo de Faraón. Así el que encuentra a Jesús es liberado de las tinieblas, es liberado del poder del pecado. Es como los cohetes que mandan a la luna, las naves espaciales. ¿Por qué le ponen motores tan poderosos cuando despega? Le tienen que poner motores poderosos para que cuando salga hacia la luna, los motores tienen que ser poderosos para impulsarlo, para que salga de la fuerza gravitacional de la Tierra. O si no, se quedaría encerrado en la fuerza gravitacional de la Tierra, dando vueltas, como hacen los satélites que mandan. Se quedaría dando vueltas alrededor de la Tierra, bajo su fuerza gravitacional. Cuando llegan a la luna, para despegar de la luna tienen que esos motores volver a impulsarlo con fuerza para salir de la fuerza gravitacional de la luna, porque si no tiene suficiente fuerza, la nave espacial se quedaría dando vueltas alrededor de la luna bajo la fuerza gravitacional de la luna. Tiene que tener poder para desprenderse de la fuerza gravitacional de la luna. Por eso el que encuentra a Jesús, Jesús viene con poder a su vida para sacarlo de la fuerza de las tinieblas, para romper el yugo de Satanás en su vida, para quebrar el yugo de las tinieblas. Por eso la salvación del hombre es mediante la sangre de Cristo y el poder de Dios. Sangre para perdonarlo, para limpiarlo, para lavarlo de sus pecados, y el poder de Dios que viene a su vida para liberarlo. El que entrega su vida a Cristo, el que sigue a Cristo, él sabe que una obra se está haciendo en él, porque el dominio del pecado y de las tinieblas empieza a cesar. Ahora él es revestido con un poder que él no tenía antes, con el poder de Dios.
el espíritu de vida en Cristo Jesús, le quiebra la ley del pecado y de la muerte. Lo hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Y el que recibe a Cristo como Salvador, el que halla a Cristo, empieza a salir de las tinieblas. En eso se sabe el que encuentra a Jesús. El que encuentra a Jesús empieza a salir. Empieza a salir del pecado. Empieza a salir de las tinieblas. El poder del pecado empieza a perder su dominio en el Hijo o la hija de Dios. Como Israel salió de Egipto bajo la poderosa mano de Dios, el que viene a Jesús sale, empieza a salir del mundo, de la corrupción que hay en el mundo. Por eso el Señor dijo a sus discípulos: yo no soy del mundo, y le dijo a ellos que tampoco eran del mundo. Él no sé, Jesucristo dijo: yo no soy del mundo. Y de los suyos dijo que tampoco eran del mundo. Él vino a sacarlos de la corrupción, de la corriente del mundo que va en contra de Dios. Por eso la Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, cuando habla del mundo, habla de esa corriente del mundo, del sistema del mundo que va en contra de Dios. Porque el mundo está vendido al pecado, a la corrupción. Por eso se acepta el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo. Por eso el hombre peca como si fuera el pan de cada día, porque no se tienen en cuenta las leyes de Dios. El hombre que peca y practica el pecado, dice la Biblia, es del diablo. Jesucristo viene a sacar a sus hijos del mundo. Iglesia significa una asamblea que es llamada a salir. Una asamblea llamada a salir. ¿A salir de qué? A salir de las tinieblas. A salir del mundo. A no ser ya parte de la corriente de este mundo que va hacia el abismo. Y el que haya a Jesús encuentra una nueva vida. El que haya a Jesús ya deja de adorar estatuitas, porque sus ojos son abiertos y ya no adora a los ídolos mudos, como dijo Pablo. No adora a lo que no es Dios, porque ahora su fidelidad es para el Dios viviente, para el Padre, para el Hijo, para su Espíritu. Ahora camina es en pos del Dios eterno. Ese no camina en pos de la criatura. No anda doblándole la rodilla a santos ni a la Virgen. Eso es idolatría, pecado que lleva a la muerte, a la condenación del infierno. Si no me crees, lee Apocalipsis 21:8. Los idólatras serán echados al lago de fuego. Pero hoy el mundo está bajo ese sistema idolátrico, anti Dios, un sistema perverso que vino del mismo infierno. Y se adora a la criatura antes que al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos.
La humanidad ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Ha cambiado la verdad de Dios. Es que ni sabe la verdad de Dios porque no la lee. Pero el que halla a Cristo sale de las tinieblas, sale de los ídolos, como hizo la iglesia de los tesalonicenses. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El que halla a Jesús halla el camino hacia la vida eterna, halla el perdón. Porque la sangre del justo, la sangre del autor de la vida, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, lo limpia de todo pecado. Es lavado de sus pecados. El que halla a Jesús es lavado de toda inmundicia. Su sangre lo limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Es reconciliado con Dios a través de Cristo. 2 Corintios 5:18, léelo. 5:18 hasta el 21. Es reconciliado con Dios porque el hombre, si no ha venido a Cristo, está en un estado de enemistad con Dios. Y si muere en ese estado, se pierde para siempre. Pero la buena noticia es que Jesús está ahí, cerca de ti, cerca de tu corazón, para que le clames a Él, para que tú también lo halles, para que Él venga y te imparta vida, para que Él te saque de la corrupción del mundo, para que el Espíritu de vida en Cristo venga y rompa el yugo. La redención es a través de la sangre de Cristo aplicada al creyente para el perdón, para la reconciliación, para la justificación del pecador, para que tenga paz y perdón. Pero es también por medio del poder de Dios. Por eso Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Eso te incluye a ti. Si tú crees, puedes ser liberado de la corrupción del mundo. Puedes pertenecer a Cristo. Somos llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1:6. Tú no eres llamado a ser de María, que no te engañen los que se llaman marianos. Han perdido el camino. Los ídolos le han cegado los ojos. Morirán como marianos, pero descenderán al abismo, porque los idólatras no heredarán el reino de Dios. Y Dios no ha puesto a María para que tú la adores, ni le inclines tu rodilla. Al único que se adore es al Señor. Isaías 42:8. Él es el Señor, Él es el Dios de la creación, el omnipotente Dios, el Altísimo, y su honra no la dará a otro, ni su alabanza a esculturas. Hoy déjate encontrar por Jesús. Hoy lo puedes encontrar abriéndole tu corazón y tu vida, para que Él entre, para que Él te imparta vida, para que te perdone, para que te reconcilie con Dios y te imparta una nueva vida, porque la salvación es del Señor. La salvación es de Él. Él es el que salva, Él es un Dios salvador y Él puede darte una nueva vida. Pero tienes que venir a Jesús, tienes que creer en Él y tienes que tomar tu cruz y seguirle. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe.
Gloria Una a Dios. oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él está aquí. Él murió por ti Amén. para darte perdón y vida eterna, para abrirte el camino a su reino y a su gloria. Pero tú tienes que permitirle la entrada a Él, para que Él empiece a reinar en tu vida y para que empiece la obra del rescate, para que Él te empiece a rescatar del poder de las tinieblas y del dominio del pecado. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10 dice: con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Creo que tú eres Creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Quiero pertenecer a tu reino. Quiero pertenecer a tu reino. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todo pecado de todo pecado. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Salva mi alma. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados. todos mis pecados ¿Con qué pecado contra ti? con que he pecado contra ti. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y rompe el yugo y rompe el yugo del pecado en mi vida. del pecado en mi vida. Dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, tu salvación tu salvación, y tu regalo de vida tu eterna. regalo de vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo, como un regalo tuyo, a través de tu a gracia través de tu gracia y a través de la fe y a través de la fe que es en tu Hijo Jesucristo. que es en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy En gracias tu nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones y que el Señor te bendiga. Mantente fiel al Señor.